tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda de andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Al entrar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor.
Bueno, vamos a tener una oración y luego le dejamos el lugar a Daniel que tiene un mensaje en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque permites que nos congreguemos, Señor, permites que un grupo de hijos tuyos se junten a poder cantar, a alabarte, a poder escuchar de tu palabra. Hoy, un domingo más, Señor, se va a predicar tu evangelio, se va a predicar tu palabra, y queremos pedirte por las almas que están escuchando, que si hay alguna persona, alguien que esté escuchando o alguien que le vaya a llegar este mensaje que todavía no te conoce o no te tiene en su corazón, puede hacer este momento y el día en el que pueda pasar de muerte a vida, Señor. Los tiempos son cortos, tu venida es inminente, pero todavía hay tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, y rogamos, Señor, por las almas que todavía no se han decidido a dar este paso de aceptarte, de gozar de esta salvación eterna, y pedirte que pueda hacer esto, Señor, que tu Espíritu pueda hacer la obra, y en esta noche y en estos días haya gozo en los cielos por un pecador que pasa de muerte a vida. Dejamos esto en manos a Daniel, bendice el mensaje que has puesto en su corazón para que pueda ser entendible y todos podamos prestar atención, Señor. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Disfrutaron el día hoy? ¿Sí, salieron a caminar, a hacer algo? Bueno, qué bueno. Toca para hoy, domingo de predicación, como decía Luciano en su oración, volver a hablar de cosas viejas pero nuevas para muchos que aún no lo conocen, ¿no? Ayer Agus nos comentaba o hablaba acerca de Hebreos capítulo 12, y hoy quiero que retomemos 3 puntos de los 3 primeros versículos para tener un mensaje enfocado a predicación, y para aquellos que ya somos del Señor y que hemos escuchado muchas veces este texto y hemos aprendido, capítulo 11 que hemos venido estudiando, vamos a repasar o refrescar algunas cosas. Primero vamos a ir a Hebreos, vamos a ir al capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos 3 versos nos hacen ver, referenciándolo al capítulo 11 que hemos aprendido de los héroes de la fe, que podemos sacar 3 puntos para considerar esta noche. El primer punto habla acerca de los testigos. Los testigos son estos héroes que hemos considerado sus historias, que nos han traído mensajes, que nos han traído conocimiento acerca de Dios, de cómo obraron, de qué lo que hicieron. Y quiero que pensemos un poco lo que dice el verso 1 que leímos, 2 palabras que resalto en este verso. Dice la palabra peso y pecado. ¿Sí? Son 2 palabras que tengo resaltadas en mi Biblia porque nos muestran cómo estas personas o estos testigos tuvieron que luchar contra esto, contra el peso, ¿sí?, de las cargas que les tocaba llevar o donde les tocaba vivir, qué es lo que tenían que hacer, y cómo el pecado los asediaba, los acechaba constantemente. Estaban sometidos a pruebas donde el Señor los había puesto allí para mostrar algo a las personas y que dejaran algo, un testimonio para nosotros y para los que estaban allí. Vemos que estas personas tenían luchas, tenían oposición. Vimos las historias de Abel, de Enoc, de Noé, de Moisés,
cómo cada personaje o cada testigo fue mostrando cómo Dios, a pesar de las cargas, a pesar del pecado, fue evidenciando la mano de Dios obrando en sus vidas para dejar un mensaje, para mostrar la forma de pensar de Dios acerca del pecado y de la conducta de los hombres en aquellos tiempos. Ahora, bueno, por un lado, tenemos que vivir en un lugar donde hay cargas, hay pesos que tenemos que llevar continuamente en la vida. Hay cosas que nos toca vivir, como esta pandemia, o alguna enfermedad, o alguna situación, alguna relación familiar, que es una carga, es un peso para la vida de las personas, donde a algunos se le hace difícil, como decimos, se le hace cuesta arriba llevar adelante esto, pero vamos a leer allí para trabajar sobre la palabra carga o peso. ¿Qué nos dice el Señor acerca de esto? Dice en Mateo capítulo 11, lo vamos a buscar. El verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos está diciendo que a pesar del peso, de lo que nos toca vivir, si estamos en sus caminos, si le hemos conocido, si hemos tenido un encuentro personal con el Señor, dice que su yugo es fácil. A pesar de que el mundo nos imponga una carga difícil, el Señor va a estar allí para sostenernos, para darnos la fuerza, para seguir adelante, para poder llevar este tiempo que nos toca vivir. Bueno, todo esto habla acerca de una idea general que tiene el libro o los capítulos que hemos leído, que es acerca de la fe. Y acerca de la fe es lo que los testigos mostraban acerca de cómo era su fe con el Señor, cómo le creían a Dios las cosas que le decía. Y el pecado va a aparecer como un hecho que nos va a mostrar todo lo que se va a oponer a Dios o todo lo que va a ser contrario a lo que Dios dice. Toda la oposición o la falta de hacerle caso a lo que Dios dice va a mostrar cómo las personas que no tienen fe, que no tienen la intención o la voluntad de creerle a Dios, van a manifestar esa conducta errática de ser pecadores. Y era eso muchas veces lo que nos pasaba a los que aún no conocíamos al Señor. Andábamos según nuestro modo de pensar, según nuestra forma de vivir, según nuestra historia personal, hasta que conocimos al Señor y entendimos que la carga, Él podía llevarla, Él podía hacer ligera nuestra carga, pero además nos ayudaba a este pecado que nos asediaba. Dice en Romanos, el capítulo 5, dice el verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado asediase, para que mostrara la falencia de estas personas que no tenían en su corazón a Dios, en su mente, en su noticia, como decimos siempre. No consideraban la voluntad de Dios. Pero Dios tenía este plan de salvación que anunciamos los domingos de predicación para que cuando abundó el pecado, dice el mismo verso, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado asedió de tal forma que el hombre no podía cumplir con el estándar de Dios, que no se acercaba a Dios, Dios mostró algo nuevo. Vino el Señor Jesucristo a este mundo a morir, a mostrar el amor de Dios, a mostrar el favor de Dios, y dice que sobreabundó la gracia. ¿Por qué tuvo que sobreabundar la gracia? ¿Por qué la gracia tuvo que cubrir el pecado que abundaba? Porque el mundo estaba condenado. Aquellos que mostraron testimonio como Noé, que mostró el testimonio en su vida, construyendo el arca, mostró un testimonio y un mensaje de Dios. Y Dios no quería destruir nuevamente a la humanidad y se lo había jurado por sí mismo que no lo iba a hacer con inundación. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces
al ser tan asediada la humanidad por el pecado y el hombre tan servil al pecado, tuvo Dios que enviar a su Hijo Jesús para este mundo a morir para que la gracia sobreabunde. La gracia que sobreabunda alcanza para salvar a toda la humanidad. Pero no son todos los que se salvan. Es una decisión personal, como siempre decimos. El regalo, la salvación está a tu mano porque sobreabunda, porque está, ¿sí? Cubre el pecado o la multitud de pecados esta gracia. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, tenemos que aprender a conocer a Dios a través del Señor Jesucristo y de esta nube de testigos, porque nos van a mostrar un camino o una idea del pensamiento de cómo piensa Dios. Tenemos que vencer al pecado que nos asedia de una forma que es la que estableció Dios, no la que el hombre le parece que es. Dice en Efesios, capítulo 2, lo vamos a buscar. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Porque esto que sobreabundó nos permite ser salvos. Por gracia sois salvos. ¿Pero por qué cosa? Por medio de la fe. Por medio de lo que hemos aprendido. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los testigos nos mostraron su testimonio personal, valga la redundancia, de cómo agradaron a Dios en su vida creyéndole de cosas que aún no veían, que no pasaban. Ahora, Dios nos muestra el plan de salvación, nos muestra al Señor Jesucristo, el cual fue a la cruz, ¿sí? Y nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de esto que hemos aprendido. Y esto no es de vosotros, no es algo que nosotros podamos haber hecho, sino es una gracia que viene y que sobreabunda de parte de Dios, la cual tenemos que creer. Dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la Biblia es clara en esto y se refuerza el pensamiento del plan de salvación al decirnos que tenemos que creer sencillamente en esta gracia que Dios nos da, en esta gracia que Dios nos muestra. Y arranca el verso 2 mostrándonos algo que nos va a hablar acerca de una mirada de fe que tenemos que tener. Una mirada de fe hacia lo que Dios hizo para que sobreabunde esta gracia. No fue algo que Dios en su sola potestad se le ocurrió, sino que Dios tenía un plan específico para salvarnos hoy, para salvar a toda la humanidad. Pero ese plan de salvación hablaba de esto, de la fe que tenemos que poner, de la mirada que tenemos que poner en aquel, ¿sí?, que vino a este mundo a salvarnos. Dice el verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús. No dice otro nombre, ¿no? No dice ninguno de los testigos anteriores. ¿Por qué no dice ninguno de los testigos anteriores? Porque Jesucristo es el autor y consumador de esta fe, el que perfeccionó esta fe, el que nos mostró cómo debíamos creer en Dios y hasta dónde llegaba esto de creerle a Dios y lo que Dios dice en su palabra. Dice que Él por el gozo puesto delante de Él, ¿sí? ¿Qué hizo? Sufrió la cruz, fue a la cruz, ¿sí? Menospreciando lo oprobio, menospreciando el desprecio, ¿sí? Menospreciando todo lo que le acontecía, porque Él tenía puesta la vista, ¿sí?, en el gozo. ¿Y cuál era el gozo del Señor? Hacer la voluntad del Padre. Ese era el gozo del Señor. Ahora, para que nosotros lo podamos entender y para que lo podamos bajar a tierra, como decimos, a una esfera un poco
de una esfera tan espiritual como el Señor nos muestra que Él vivió en este mundo, tenemos que dar nuestros primeros pasos. Nuestras primeras herramientas o nuestras primeras andanzas son estos testigos que nos muestran distintas situaciones o distintos hechos en los cuales Dios les permitió mostrar algo de lo que Él era. Pero venido este tiempo de la gracia, de esta sobreabundancia, podemos predicar libremente el Evangelio, podemos dar la buena noticia, podemos decirle a la humanidad que si cree en el Señor Jesucristo es salvo, si cree en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, si ve con ojos de fe o esa mirada de fe puesta en la cruz, es salvo. Ahora, hay un ejemplo que nos va a ayudar a entender un poco más esta idea y está allí en Números, el capítulo 1, y después vamos a referenciar a Juan 3. Va a hablar acerca de esto para que tengamos un ejemplo en la Biblia de lo que significa para Dios la fe puesta en ver, en observar. Y es un ejemplo muy para los que son que vienen de las reuniones hace tiempo, que es muy conocido. Pero para aquellos que aún no conocen esta historia, la vamos a leer. Habla acerca de los hijos o el pueblo de Israel cuando salía de la tierra de Egipto, ¿sí? Y que habían escapado de la esclavitud, de servidumbre, de ser unos esclavos, hacia la tierra prometida. Y dice el verso 4 del capítulo 21 de Números: después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidios de este pan tan liviano. Dios le estaba proveyendo el maná del cielo y para ellos era un fastidio. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pecado había asediado a este pueblo porque murmuraban contra el que los había liberado. El pecado había hecho que se fastidiaran y murmuraran contra Jehová. Y dice que Moisés oró, práctica, ¿sí? Pidió, rogó. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ¿sí? Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Les parece a nuestro modo de pensar algo racional esto? No lo es, ¿cierto? Pero el poder de Dios sí. El poder de Dios que transforma, que da salvación, es eso, es creer. Es creer en una cosa para este pueblo rebelde y pecador que estaba muriendo por causa de la serpiente porque habían pecado contra el Señor murmurando. Le dice a Moisés: hacete una serpiente de bronce, ¿sí? Y ardiente, y ponela en un asta. Y si a alguien le pica, si alguien tiene el veneno y va a morir, si mira la serpiente, vivirá. Si mira esa serpiente de bronce que yo te mando que hagas, y la levantás en un palo, y aquel que la mira, ¿con qué? Con fe. Si no miraban con fe, creyendo que si miraban ellos se iban a salvar, morían. Así es sencillo, así de práctico es el Evangelio de Dios. Vamos a ir a Juan, capítulo 3.
Juan capítulo 3, para referenciar a esta historia y acerca del Señor. Nicodemo había venido de noche al Señor y le había preguntado cómo hacía todas las cosas que hacía, y en uno de los del relato el Señor le dice, en el verso 14 del capítulo 3, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué referencia a esto? Más todo aquel que mira a la cruz con la fe de buscar vida. Todo aquel que mira a la cruz para ser salvo, para no morir, ¿sí? El Señor le garantiza la vida, como lo hizo con Israel allí en el desierto. No morían si miraban la serpiente de bronce en el palo. Ahora, el Señor trae a referencia esta historia profetizando de lo que le iba a pasar y se lo dice a un fariseo de la ley diciéndole, esto va a pasar. Así como pasó en el desierto, así va a pasar con el Señor. Y leímos que el Señor Jesucristo, menospreciando el oprobio, ¿sí?, fue a la cruz, murió, fue levantado y fue visto por todos. Los que le seguían, los que le injuriaban, los detractores y los religiosos. Pero había alguien allí en la cruz que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien que creyó y vio salvación. Alguien que vio el rescate de su alma. Alguien que puso los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque el Señor Jesucristo, antes de entregar el Espíritu, bebió vinagre, y cuando hubo bebido el vinagre dijo, consumado es. El plan de salvación, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, fue consumado en la muerte del unigénito Hijo de Dios, el cual murió por cada uno de nosotros y nos mostró cuál era el gozo de él. Dice la Biblia que al tercer día resucitó para que creyendo en él, ¿sí?, para que creamos en él, para que sepamos que él triunfó sobre la muerte. Ahora, esto de poner los ojos en el autor y consumador de la fe nos lleva a rescatar de estos dos puntos. Tenemos que ver y creer. O sea, nosotros no estuvimos en la época de la crucifixión. No vivimos ese momento. Pero creemos, ¿sí? Creemos lo que le pasó al Señor. Creemos lo que el Señor hizo, lo que el Señor cambió la historia de esta humanidad. ¿Para qué? Para que como el pecado abundó, la gracia sobreabunde. Esta gracia que empezó allí en la cruz donde el Señor Jesucristo murió. Ahora, vemos que esto se torna muchas veces difícil. ¿Por qué? Dice el verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Sí? ¿De quién tenía la oposición? De los pecadores, del sistema, de la forma que toma el mundo, de lo que se opone a Dios. Esta contradicción de pecadores fueron lo que dijeron que no querían que el Señor Jesucristo reine sobre ellos, sino que querían que lo crucificaran, pero no entendían que eso era el plan de Dios de salvación. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no decía lo que ellos querían escuchar. Ellos querían un rey victorioso como David, como Salomón, que tomara el poder, que derrotara a Roma, que instaurara un reino terrenal, y no, Dios vino a instaurar su reino celestial a este mundo. Cuando él comenzó la predicación dijo que el reino de Dios se ha acercado, pero un reino espiritual, no un reino material. El reino de Dios espiritual
es en el cual tenemos que creer, en el cual invitamos a creer, porque el Señor Jesucristo nos vino a ofrecer este reino. No nos vino a ofrecer un reino en el cual vamos a estar en este mundo y que está actualmente, y el Señor lo va a cambiar y va a hacer. No, el Señor va a juzgar a este mundo conforme al Evangelio. Aquellos que hemos creído nos vamos a ir con Él y vamos a estar del lado del Señor, juzgando a esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué está la oposición? Porque hay una lucha, hay una oposición, hay una burla, hay un escarnio, hay una persecución contra el Evangelio del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué dice que tenemos que correr con paciencia? Y porque es largo el camino, es larga la oposición que ha pasado durante toda esta historia del cristianismo, donde el cristianismo ha sido atacado y ha sido muy denostado y atacado sobre todo por Satanás. Pero tenemos que tener paciencia y resistir. Por eso este punto habla de luchar y resistir. Como el anterior hablaba de ver y creer, y el primero en descansar y en liberarnos, en este tenemos que luchar y resistir. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar. ¿Qué tenemos que considerar? Lo que le pasó al Señor, lo que el Señor le tocó vivir, para poder nosotros resistir a esto. Dice la Biblia en Juan 8:32, conoceremos la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Bueno, una vez que conocemos la verdad, entramos en oposición a todo el sistema. Entramos en una lucha contra todo el sistema. ¿Sí? Vamos a leer en Colosenses 1:13. Dice, el cual, el Señor Jesucristo, si hemos puesto los ojos en Él, hemos creído, nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? La lucha es contra esto, la oposición es contra las tinieblas. Dice Hechos 26, 18. A ver. Hablando acerca de Pablo hablando acerca de él, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe, ¿sí?, que es en mí, dice el Señor, porque son palabras del Señor. Aquellos que no tienen la Biblia en un color rojo, porque marca cuando son palabras del Señor, recibamos de Él, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Esto es lo que dice el Señor. ¿Tenemos fe? Bueno, por la fe tenemos perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia que sobreabundó. Y el último, el otro texto que quiero leer dentro de este punto está en Efesios 6, 12. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Esta es la lucha que tiene, esta es la lucha que tuvo, la oposición que tuvo el Señor cuando vino. Esto es lo que nos toca vivir a los creyentes hoy, la oposición que tenemos, las tinieblas que quieren ganar lugar, las tinieblas que quieren tapar el mensaje de salvación. Escuchaba algunos mensajes días atrás que hablaban acerca de cómo se le han terminado los mensajes a los que predican un evangelio de la abundancia y de que no se van a morir nunca ahora cuando nos toca vivir un momento en el cual tenemos que solamente creer y vivir por fe. Aquellos que predicaban riqueza, que se le iban a solucionar todos los problemas, se quedaron sin mensaje. La iglesia del Señor no se ha quedado sin mensaje porque el mensaje del Señor siempre es el mismo.
predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo. Predicamos la salvación por medio de la fe. Predicamos que si crees en el Señor Jesucristo, sos salvo. Ahora, para ir cerrando el pensamiento, quiero que retomemos los textos que nos habló Hugo allí en 1 Juan acerca del testimonio. Primera Juan, capítulo 5. Tenemos los testigos, que los testigos nos muestran que podemos llevar una carga ligera si el Señor está con nosotros, podemos estar confiados de que podemos descansar en el Señor y el Señor nos va a liberar del momento que nos tocó. Eran hombres de fe que mostraron un pensamiento, una forma de vida que agradaba a Dios, y Dios nos liberó de muchas cosas, y a Enoc se lo llevó hasta el cielo inclusive. Ahora, vimos que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de esta fe que estamos predicando, para que haciendo esto, ¿sí?, tengamos una mirada de fe y una mirada de salvación. Porque creemos en un evangelio no simple, sino sencillo, de que solamente creyendo en el Señor Jesucristo, con nada más de agregado, somos salvos. Somos sellados por el Espíritu Santo una vez que creemos y somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio de esto? ¿Cuál es lo que Dios dice? Bueno, esto es lo que sintetiza el Evangelio. Dice, el que cree en el Hijo, dice 1 Juan 5:10, tiene el testimonio en sí mismo, ¿sí? El testimonio de Dios, el testimonio de lo que es Dios. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya lo leímos. El autor y consumador de la fe, el que nos mostró el camino, el que nos mostró al Padre, el que nos trajo el reino. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, cuando fue levantado, atraeré a todos a mí mismo para que tengan vida eterna. Y esta es la vida, y esta vida está en su Hijo. O sea, el testimonio es este. El testimonio es vida eterna para todo aquel que quiere recibir este testimonio. Y esta vida está en el Señor Jesucristo. Y termina el verso del 12 diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo no tiene la vida. ¿Sí? Tan sencillo como mirar la serpiente ardiente y vivir o morir. Tan sencillo como esto. Ahora, dice que el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿sí?, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Esto cierra el pensamiento de la fe. ¿Querés creer en Dios y no sabés cómo arrancar o qué es lo que representa a Dios? Esto representa a Dios. Representa a Jesucristo y la vida eterna. Representa a creerle al Hijo para llegar al Padre. Creer en Él para ser salvo. Creer en Jesucristo para alcanzar una posición de herederos, como dijimos. Una posición de salvación, una posición, digamos, de ser rescatado para no sufrir el juicio, para no sufrir el castigo, porque estás mordido si no tenés al Señor Jesucristo en tu vida, el veneno de la serpiente está en tu cuerpo, vas a morir. Vas a morir. Esto es una comparativa, ¿no?, con algo similar a lo que pasó en el desierto. No quiero decir que te vas a morir porque te pique una serpiente, pero la figura es la misma, donde cada uno sabe que si se muere sin haber visto la cruz y sin haberla creído, se va al infierno. Pero si yo vi la cruz
con una mirada de fe, donde vi que el autor y consumador de la fe murió por mí, pagó mi pecado, me salvó. Soy salvo, no muero, tengo vida eterna y tengo el testimonio. Es sencillo el Evangelio, muchas veces de lo tan sencillo que es, le han buscado otras vueltas, pero no las tiene. ¿Por qué? Porque habla de esto, del amor de Dios, que nos rescató, que nos mostró el camino y hoy nos está permitiendo predicar a través de esta plataforma Zoom. Y decirle, o decirte, que aún estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. De aún estás a tiempo de poner la vista en el Señor Jesucristo y empezar una nueva vida, de ser rescatado, de ser salvado y de ser uno más de la familia de Dios. ¿Sí? Quiero que terminemos con una oración y no sé si alguien quiere agregar algo más, pero vamos a orar para terminar este tiempo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, que fue el autor y consumador de la fe, el que nos mostró el reino de los cielos, cómo tú nos amaste y nos amas y sigues amando a la humanidad porque aún no se ha cortado el brazo de salvación. Pedimos por las personas que aún no son tuyas, que entendieron el mensaje porque tú les has dado conocimiento para que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, para que crean. Crean que si reciben al Señor Jesucristo en su corazón, piden perdón por sus pecados, tú les otorgas el perdón y la vida eterna. Te damos gracias por este mensaje, por la palabra, por lo que nos permites hacer y pedimos por la iglesia en este tiempo, que nos siga sosteniendo y dando la fuerza para luchar contra la oposición que podemos tener, pudiendo resistir, sabiendo que tu venida está cerca. Las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.